Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la ley de cosenos y cómo se utiliza para resolver triángulos que no son rectángulos. La ley de cosenos nos dice que si en un triángulo nosotros conocemos la medida de dos lados y aparte conocemos el ángulo que se forma entre ellos, entonces con esa información es posible determinar la longitud del tercer lado aplicando la siguiente fórmula. El cuadrado del tercer lado va a ser igual al cuadrado del primer lado más el cuadrado del segundo lado menos dos veces el producto del primer lado por el segundo lado por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Vamos a ver cómo se aplica esta fórmula con algunos ejemplos. Vamos con el primer ejemplo donde tenemos este triángulo. Conocemos la medida de dos lados, uno mide 8 centímetros, el otro mide 11 centímetros y aparte conocemos el ángulo que se forma entre ellos. Con esa información es posible determinar la longitud del tercer lado. Para ello vamos a aplicar la ley de cosenos. La ley de cosenos nos dice que el cuadrado del tercer lado tiene que ser igual al cuadrado del primer lado más el cuadrado del segundo lado menos dos veces el producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forman. Al sustituir esta operación en una calculadora, obtenemos que d al cuadrado tiene que ser igual a 44.44. Pero fíjense que esto es el cuadrado del tercer lado. Para obtener solo la longitud del tercer lado, debemos extraer la raíz cuadrada. Entonces obtenemos que d tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 44.44, lo cual nos da aproximadamente 6.67 centímetros. Vamos con el segundo ejemplo. En esta tenemos un barranco y hay que calcular la distancia que hay entre un lado y el otro. Para ello sabemos que se forman 62 metros desde el primer lado hasta el fondo del barranco y desde el fondo del barranco hasta el otro extremo hay 86 metros. Aparte se forma un ángulo de 123 grados entre estos dos lados del triángulo que se forma. Con esta información es posible entonces calcular la longitud del tercer lado. Aplicamos nuevamente la ley de cosenos. La ley de cosenos nos dice que el cuadrado del tercer lado tiene que ser igual al cuadrado del primer lado más el cuadrado del segundo lado menos dos veces el producto del primer lado por el segundo lado por el coseno del ángulo que forman. Sustituyendo esta operación en una calculadora, obtenemos que d al cuadrado es igual a 17.048. Pero fíjense que esto es el cuadrado del tercer lado. Para obtener solo la longitud del tercer lado hay que extraer la raíz cuadrada. Entonces nos queda que d es igual a la raíz cuadrada de 17.048, lo cual nos da un aproximado de 130.57 metros. Vamos con el tercer ejemplo. Tenemos este triángulo, conocemos la medida de dos lados, uno mide 13 centímetros, el otro mide 24 centímetros y conocemos la medida de dos ángulos. Con esta información hay que calcular cuánto mide el tercer lado. Fíjense entonces que para aplicar la ley de cosenos debemos conocer el ángulo que se forma entre los dos lados que conocemos. En este caso, el ángulo que se forma entre ellos no lo conocemos. Por lo tanto, primero hay que determinar la medida de este ángulo. Para ello debemos acordarnos de lo siguiente. Si se suma la medida de los tres ángulos internos de cualquier triángulo, siempre se debe obtener 180 grados. Es decir, la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo, los tres ángulos internos, deben sumar 180 grados. Una vez formulada esta expresión, podemos despejar a θ. Entonces, 95 grados y 20 grados están sumando del lado izquierdo, por lo tanto pasan al lado derecho a restar. Queda entonces que el ángulo θ tiene que ser igual a 180 menos 20 menos 95. ¿De dónde obtenemos que el ángulo θ tiene que ser igual a 65 grados? Una vez conocido el ángulo que se forma entre los dos lados que conocemos,
ya es posible aplicar la ley de cosenos. Entonces el tercer lado al cuadrado tiene que ser igual al primer lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado menos 2 veces el producto del primer lado por el segundo lado por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Sustituyendo esta operación en una calculadora, obtenemos que d al cuadrado tiene que ser igual a 481.3. Ahora, esto nuevamente es la distancia al cuadrado. Para conocer solo la distancia debemos extraer la raíz cuadrada. Por lo tanto, nos queda que d es igual a la raíz cuadrada de 481.3. Sustituyendo esto en una calculadora, obtenemos que d es aproximadamente 21.94 centímetros. Y así es como se aplica la ley de cosenos. Bueno, aquí termina la clase del día de hoy. Primero quiero agradecer a todos los usuarios que nos están viendo. Sobre todo quiero mandar un saludo a Bolivia, que es el país donde más nos están viendo. Entonces, un gran saludo a Bolivia. Muchísimas gracias por estarnos viendo y pronto subiremos más clases.